Bienvenidos a nuestra clase semanal de Alajá, de Hilchot Shabbat, en www.koltuvsefarad.com, a través también de nuestro canal de YouTube, Koltuv Sefarad. Espero pues que se hayan puesto al día, aquellas personas pues que habían perdido un par de clases con el pequeño break que tuvimos la semana pasada. Y como les dije la semana pasada, también vamos a tener un otro desafortunado break el próximo domingo, pero ya a partir del próximo domingo creo que tenemos clase ininterrumpida hasta Pesaj. Entonces les recordaré y luego lo pongo en la página de Face, pero bueno, aprovechemos entonces el tiempo que tenemos. Javerim, ¿me escuchan? No, ok, perfecto. Entonces, entremos en materia. Estamos comenzando el 60º capítulo del libro Kitzur Shulchan Aruch Mekor Haim, de Rabino Haim David Halevi, el Zichrono Libraja, el gran rabino sefaradí de Tel Aviv. Escribió un libro muy accesible, muy moderado, de alajá práctica, el cual pues estamos estudiando las alajot concernientes al tema de Shabbat. Y pues tal vez en las últimas 5 clases los temas que hemos tratado han sido un poco esotéricos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy común, es posiblemente una de las primeras observancias que las personas toman cuando se están acercando al judaísmo, y es el encendido de las velas de Shabbat, Hadlakat Nerot. Entonces, para aquellos que son vatikim, para aquellos que ya pues tienen una práctica judía establecida, creo que esto va a ser bastante conocido, pero para aquellas personas que están comenzando, que nos escuchan en diferido en la red, creo que pues esto va a ser muy iluminador. ¿Ok? Ok. Cursor. Alajá Aleph. Hadlakat Nerot. חובה להוסיף מחול על הקודש בכניסת שבת וביציאתה. Es una obligación añadir, aquí estamos hablando de tiempo, del tiempo sagrado sobre el tiempo profano, tanto en la entrada del Shabbat como en su salida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros recibimos el Shabbat, comenzamos el Shabbat técnicamente antes de que el Shabbat comience astronómicamente, y elongamos el Shabbat más allá de lo que el Shabbat dura astronómicamente. Es decir, el Shabbat lo comenzamos antes de que verdaderamente comience y lo terminamos después de que verdaderamente termina. O sea, el Shabbat acaba siendo no 24 horas, sino más o menos 25 horas, por lo que comenzamos temprano y terminamos tarde. ¿Cuál es el fin? De añadir Kodesh al Hol, es decir, añadir santidad sobre lo profano. Queremos que el Shabbat dure lo más posible, por lo tanto, extendemos el Shabbat en su entrada y en su salida. Usha'at hadlakat hanerot hamitparsemet baluchot kolelet tosefet Shabbat. Y el tiempo de la entrada de Hadlakat Nerot, el tiempo del encendido de las velas de Shabbat, que se publica en las tablas, en los lujot, Kolelet Tosefet Shabbat, ya incluye esta adición. ¿Ok? Si ustedes alguna vez han notado, cuando ustedes encienden las velas de Shabbat, todavía el sol no se ha puesto, todavía la noche no ha caído, sino que lo hacemos antes. ¿Ok? Pero y es interesante ver, una de las razones por las cuales elegí este texto como nuestro texto de alajá es, en el Shulchan Aruch estarían hablando de cuando el sol está por encima de los árboles, o incluso tantos minutos antes de Shkiat HaHamah, que es, o sea, antes de que se ponga el sol, lo cual pues a menos de que uno sea un astrónomo experto es muy difícil de saber. Aquí el rabino Haim David Halevi está ya lidiando como ¿cómo sabemos nosotros cuándo comienza Shabbat? Lo buscamos, o sea, en ese caso eran en los periódicos, nosotros lo buscamos online.
Hay excelentes páginas. MyZmanim es la que yo utilizo, zemanim.org. Hay aplicaciones. Las páginas de las sinagogas por lo general publican el tiempo cuando se encienden las velas de Shabbat, y esta es la realidad física, esta es la realidad sociológica de nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo comienza el Shabbat? Porque pues lo buscamos en el internet o lo buscamos en las tablas que hay. ¿Ok? Segunda alajá, alajá bet. Hadlakat ner beshabbat hová. El encendido de la vela de Shabbat, ojo, vela singular. Hadlakat ner beshabbat hová. Es una obligación. Es una obligación. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre una mitzvah y una obligación, pero eso significa que no es opcional. No es que si yo quiero enciendo las velas, si no, no las enciendo. Pero Silvia, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que está diciendo el rabino Haim David Halevi. El tiempo publicado en estas páginas siempre va a ser antes de que el sol se ponga. Siempre va a ser antes de que el sol se ponga. Ahora, ¿cómo se deduce esto? ¿Cómo se deduce esto? Se deduce basado en cálculos astronómicos. Son 18 minutos antes de que el sol se ponga. Entonces, estas aplicaciones tienen la mayoría de las ciudades, pero así ustedes estén en la mitad del Amazonas. Ustedes pueden poner su longitud y su latitud, la cual pueden encontrar fácilmente con Google Maps. Y el algoritmo de la página hace el cálculo. En esta latitud, en este día del año, el sol se va a poner en este momento. Entonces le restamos la cantidad de minutos que sea, creo que son 18. En Jerusalén es más. En Jerusalén las velas se encienden incluso antes, muchísimo antes, para reconocer la santidad de Jerusalén. Ok, entonces estas aplicaciones en general son confiables. Hay muchas. Zmanim, Chabad por lo general tiene un servicio de Hadlakat Nerot bastante confiable. El widget que yo tengo para Android de mi teléfono que me dice cuál es la fecha hebrea tiene también. O sea, sincroniza con mi localización y me dice, mira, donde usted está, Hadlakat Nerot es a tal hora. Esto es universal. ¿Ok? Ahora, habiendo entendido esto, ¿qué pasa, Javerim, si yo me paso de esos 18 minutos? O sea, ¿qué pasa si a mí el computador me está diciendo que yo tengo que encender velas a las 5:22 p.m. y son las 5:24? ¿Ok? En ese caso ustedes tienen 18 minutos de gracia. Ya después de 18 minutos no les recomiendo que enciendan las velas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el encendido de las velas es una jová, es una obligación, la transgresión de encender fuego en Shabbat es claramente una mitzvah de oraita. Es una de las pocas melajot que está claramente descrita en la Torah como prohibida en Shabbat. Se sabe que en Shabbat no se puede encender fuego, entonces preferible no cumplir una jová, una obligación, y transgredir una mitzvah de oraita. Pero, o sea, no se obsesionen, o sea, tampoco seamos... Si la cosa dice que son a las 5:22 y son las 5:23, igual a las 5:23 pueden encender sin ningún problema. Recordemos que en la antigüedad, Javerim, no habían estas tablas. No habían estas tablas y la gente lo hacía al ojímetro. Es decir, miraban dónde está el sol, se está poniendo el sol, tratemos de hacerlo un poquito antes de que se encienda el sol.
En Masejet Shabbat hay unos cálculos astronómicos, que tal ángulo, que yo no sé qué, pero pues la mayoría de la gente no tenía estas habilidades matemáticas pues de calcular ángulos de la eclíptica, la velocidad de la puesta del sol. Encendían las velas un poquito antes de que el sol se pusiera. Y eso es lo que hacía la gente antes. Hoy tenemos Hoy tenemos acceso a medidas un poco más exactas, pero no debemos ser esclavos de esas medidas, porque entendamos que esas medidas no han existido de la manera, o sea, la exactitud de medir el tiempo que tenemos hoy en día no lo ha tenido ninguna generación judía en el pasado. O sea, en la Edad Media, si había un reloj en toda la ciudad, que era el reloj de las iglesias, si había, eso era mucho. O sea, los relojes eran, eso era como tener un acelerador de partículas. Los relojes los tenían los monasterios, lo tenían las universidades, y la mayoría de la gente tenía pues una noción bastante flexible del tiempo. ¿Ok? Si se oscurece, Moisés, pues para eso tienes las tablas. Esa es la ventaja de tener las tablas, la ventaja de tener estos apps, la ventaja de tener estas tablas publicadas es que llueve, truene, relampaguee, haga huracán, yo sé cuándo encender las velas. Habiendo dicho esto, tampoco pues nos obsesionemos de que esto tiene que ser pues al minuto. Pero ya pues si se ha puesto el sol, pues ya sí, definitivamente Javerim es demasiado tarde. Ahora, con la pregunta de Silvia, tú puedes extender Havdalah lo que quieras. Havdalah tú lo puedes, o sea, si el sol se pone a las 6, tú puedes hacer Havdalah a las 10 de la noche, 11 de la noche. Hay incluso una costumbre hasídica bastante extendida en círculos hasídicos de hacer una cuarta comida de Shabbat. Se llama Melave Malka, acompañar a la reina. ¿Y qué es esto? Es una prolongación del Shabbat. Es decir, en vez de yo ponerme a hacer Havdalah de una vez, pues postergo, sigo cantando, sigo comiendo, sigo disfrutando del Shabbat 1 hora, 2 horas, 3 horas después de que el Shabbat ha terminado. O sea, no nos podemos extender el Shabbat todo lo que queramos, pero no podemos terminarlo antes. Igualmente, nosotros podemos comenzar el Shabbat bastante antes de que comience. Esto no es tan importante para ustedes, Javerim, que viven en los trópicos, pero para los Yehudim que viven en Oslo, que viven en Moscú, que viven incluso en el norte de Europa, en Alemania, a veces era necesario en el verano. En el verano, cuando el sol se pone a las 10, 11 de la noche, en estas latitudes, o en el sur de la Argentina, ¿cierto? En Ushuaia, en Punta Arenas, en Chile, donde el sol se pone bien tarde en el verano. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a mantener despierto hasta las 11 de la noche? Especialmente para aquellos que tenemos niños. No, yo puedo hacer Adlakat Nerot antes, o sea, cuando el sol todavía está brillando, siempre y cuando sea después de Minhag Gedolah. Minhag Gedolah, esto es hora y cuarto halágicamente antes de la puesta del sol, no hora calendario, sino recuerden, Javerim, que en la halajá lo que yo hago es yo tomo desde la salida del sol hasta la puesta del sol, divido eso en 12 y eso es una hora halágica. Ese es un concepto antiguo de hora, no es una hora exacta de 60 minutos, sino que o sea, en el verano las horas son más largas, o en el invierno las horas son más cortas, porque el tiempo que hay entre la salida del sol y la puesta del sol es en verano más largo, en invierno más corto. Entonces, para los Javerim en Estocolmo, tengo un gran amigo que es rabino en Suecia. Ellos lo que hacen en el verano es, sí, o sea, a las 6, 7 de la tarde, prenden sus velas, hacen su Shabbat, van a la casa, comen su cena, a pesar de que el sol todavía está afuera, acuestan a los niños, y aquellas personas pues de gran piedad se quedan despiertas hasta que se ponga el sol y dicen Shema. O sea, el Shema debe ser dicho, no debemos procurar decir el Shema ya cuando ha oscurecido. Pero nosotros podemos comenzar el Shabbat siempre y cuando sea más. O sea, no lo podemos comenzar a las 2 de la tarde.
Pero después de Minhag después de Minhag Taná podemos comenzar el Shabbat. Esto de nuevo no se aplica tanto a personas que viven en climas tropicales donde la puesta del sol es bastante regular, sí, pero sí es bien importante para nosotros aquellos que vivimos, bueno, aquí yo estoy a 35 grados, pero pónganse ustedes por allá en Canadá o en Suecia o en Noruega o en Moscú y ya comienzan a haber serios problemas en el verano. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Silvia. El encendido de las velas de Shabbat y la Abdalá son completamente independientes. Es decir, si tú por algún motivo no pudiste encender velas de Shabbat, eso no significa, no te exime de Abdalá. Ok. Segunda alhaja, Abdalat, Adlakat Ner be Shabbat Jová. Encender velas antes de Shabbat es una obligación. Ve'echad Anashim, Ve'echad Nashim Hayav. Gran sorpresa, yo creo que esto va a tomar algunos de sorpresa y es una obligación que corresponde tanto a los varones como a las mujeres. Se ha hecho una gran propaganda de que esta es una mitzvah femenina y no es tal. Ya vamos a ver por qué tradicionalmente, históricamente le pertenece esto a las mujeres. Ve'echad Nashim Hayav Lihiot bebateichem Ner Daluk be Shabbat. Es una obligación tener una luz, una vela encendida en Shabbat. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esta obligación de tener una vela encendida en Shabbat? Sheze Michlal Oneg be Shabbat. El encendido de las velas de Shabbat es proviene, la obligación de encender velas en Shabbat proviene de la obligación de tener oneg en Shabbat, de tener placer, de tener deleite. La luz es parte de el deleite. Ahora, nosotros estamos mal acostumbrados, Javerim. Yo creo que Tomás Alva Edison creo que le hizo un gran favor al mundo, pero creo que nos ha hecho perder un poco la perspectiva de lo lujoso que era tener luz en las casas. En el mundo antiguo, Javerim, la mayoría de las personas no encendían velas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente era pobre, 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 pobre. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente comía, volvían del trabajo, cuando el sol se estaba poniendo, comían tan rápido como fuera posible mientras les durara el sol y luego se metían a sus casas y a dormir como las gallinas. ¿Por qué? Porque encender velas, encender candiles, el querosene, o sea, los diferentes métodos de iluminación que hemos utilizado a través de los tiempos no eran necesariamente los más económicos. Y esta era la realidad también de los judíos. Entonces, había familias que no tenían los medios para encender velas, para encender luces en su casa todas las noches. Y los viernes era una obligación. ¿Para qué? Para hacer del Shabbat un día diferente. Y un día donde cada judío es rey o reina en su casa y tiene comida buena y descansa y no tiene que trabajar y hay luz en la casa. Hoy en día, donde la mayoría de nosotros pues tenemos acceso a luz eléctrica, se prende un switch, le hemos perdido un poco el respeto a lo difícil que era que nuestros ancestros tenían pues la dificultad para tener luz y el gran placer que implicaba tener luz en Shabbat o en cualquier día. Entonces la obligación de encender velas proviene de Oneg Shabbat. Incluso, o sea, con toda nuestra luz eléctrica, de cierto modo, o sea, encender velas se ha vuelto algo simbólico, porque nosotros o sea, la mayoría de nosotros no come a la luz de las velas de Shabbat.
No come a la luz de las velas de Shabbat, no las utiliza, están ahí encima, o sea, al lado de la mesa o en algún lugar, y la verdad nadie los está utilizando. Pero en el mundo antiguo, Javerim, la gente encendía una vela y esa era la vela que tenía. Y esa era la vela que usaban para comer, para verse las caras, para no estrellarse, para leer, si tenían libros en la casa, lo cual también pues era muy escaso. הטעם הפשוט של הדלקת הנרות הוא להרבות אור ושלום בית. Y el motivo básico del encendido de las velas de Shabbat es acrecentar la luz en el hogar y por lo tanto la paz en el hogar. Shalom Bait. Shalom Bait. Shalom Bait es que la gente se lleve, o sea, Javerim, y esto se los puedo garantizar. ¿Qué pasa si no hay luz en una casa? No, Moisés, la gente no movía la vela porque las casas no eran grandes. En el mundo antiguo, la gente tenía, si mucho, 2 o 3 espacios en una casa. O sea, las casas eran verdaderamente pequeñas. Si ustedes alguna vez tienen el gran privilegio de visitar Eretz Israel, van a poder ir y ver ciudades de la época rabínica y las casas eran, o sea, del tamaño de un cuarto grande, de un cuarto grande de nuestras casas de hoy. O sea, nosotros tenemos unas condiciones materiales que no tenía ningún rey, ¿cierto? Ningún emperador de Roma tenía inodoros y agua corriente en sus casas. Bueno, tal vez los emperadores. Ni el nivel de espacio que tenemos nosotros. En el mundo antiguo la gente trabajaba por fuera de la casa, tenían sus negocios frente a la casa y la casa era básicamente un sitio para comer y para dormir. Muy reducido. Entonces una sola vela de cierto modo podía servir todo todo el espacio. Ahora, las velas de Shabbat no se mueven porque yo cuando muevo una vela, ¿qué puede pasar? ¿Por qué las velas son de la categoría mukse? No puede caerse y bueno, se incendia la casa y tenemos problemas. No, puede causar que yo quiera añadir más aceite o se puede apagar. En general no es bueno. Una vez una vela uno la tiene en un sitio donde no se está moviendo, es preferible no moverla. Y este tema del Shalom Bait, cuando no hay luz en la casa, ¿qué pasa? La gente se tropieza, la gente no sabe qué se está metiendo a la boca, ¿cierto? Se atoran con el hueso del pescado, entonces el marido se pone bravo con la señora y los niños están corriendo y se caen y se golpean y se cae uno de la silla. La luz ayuda a que haya paz en el hogar. ¿Ok? Sham במבואו הרחנו שם מאוד בהסברת מצוות הדלקת נרות. Aquí está refiriéndose a la obra, o sea, este texto que estamos estudiando, el Kitzur Shulchan Aruch Mekor Haim, es un resumen de una obra halágica del rabino Haim David Halevi que se llama Mekor Haim, que es una obra en varios volúmenes donde él examina temas halágicos en profundidad. Esto es como el Kitzur Mekor Haim. Entonces aquí en el texto lo que tiene son referencias. Y ahí en mi texto he extendido varias, me he explayado en las diferentes razones para esta mitzvah. ועיקר המצווה שיהיה אור דלוק כל הלילה בבית. Lo preferible es que haya luz en la casa toda la noche. Pero pues eso sería un velón, o una lámpara, una lamparota, pues. Ulfahot, cuanto menos, Bisha'at Seuda, en el momento de la cena de Shabbat. Por eso, Silvia, es que la mayoría de las autoridades dicen 1 hora. Darle suficiente tiempo a la gente de rezar o de volver de la sinagoga, de tener su Seudat Shabbat y luego irse a acostar. Pero lo ideal es que haya luz toda la noche. Ahora, Javerim, nosotros no, o sea, y aquí tenemos una ventaja tecnológica sobre nuestros ancestros, y es que
de cierto modo, la luz eléctrica nuestra cumple la función de Shalom Bait. O sea, el tema de las velas de Shabbat no es místico. No es que el fuego de la familia, del amor, del marido y la esposa y los niños, o sea, se pueden hacer miles de midrashim sobre esto, pero el hecho es que al tener una lámpara eléctrica o una luz, un bombillo encendido en la sala, en el comedor, a través de Shabbat, nosotros estamos cumpliendo de cierto modo el propósito de la mitzvah, que es tener luz. Incluso hay gente, como ya lo va a señalar el rabino Haim David Halevi, que incluso se pregunta si yo puedo decir la verajá y encender las velas eléctricas. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Por qué? Porque el propósito de las velas es puramente pragmático. Es puramente pragmático, es a pesar de que las velas de Shabbat son derivaciones y aparecen de cierto modo comparten muchas de las halajot de las velas de Hanukkah. Aquí hay una diferencia radical, y es que las velas de Hanukkah, como nosotros decimos todas las noches que la encendemos, Hanerot Halalu Shanagnu Madlikim Kodeshem, estas velas son sagradas, no podemos utilizarlas. Las velas de Shabbat, Adraba, o sea, todo lo contrario, las velas de Shabbat son encendidas para utilizarlas. Su propósito es que iluminen, es usar esas velas, es usar su luz para tener Shalom Bait, para que la gente pueda verse, pueda comer, pueda conversar a la luz de las velas, tener un momento social, familiar, con amigos, con familia, con niños, que no pueda hablar, pueda conversar sin estar en la oscuridad, pues que eso genera ya pues un sentimiento muy extraño. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta de Juan Guillermo, el primer video que yo publiqué en mi canal de YouTube, esto fue hace posiblemente 7, 8 años casi, fue un video de cómo encender las velas de Shabbat. Es sin lugar a dudas el video que más vistas ha tenido, tiene algo así, miles, o sea, 100, creo que 150, algo bastante nutrido, y tiene un montón de no me gustan y un montón de comentarios que me da pereza borrar porque son chistosísimos, y los comentarios básicamente son esa pregunta: pero en la Torá nunca dice que hay que encender las velas, y cómo la gente se le ocurre decir Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanos, y jamás Dios nos ordenó encender velas en Shabbat. ¿Ok? Y esto es absolutamente cierto. En ningún lugar de la Biblia dice que hay que encender velas antes de Shabbat. No es ninguna de las 613 mitzvot. Es más, aquí nos está diciendo el texto, no es una mitzvah, es una hová. Esta es una sugía en Masejet Shabbat, segundo capítulo, donde creo que es la opinión de Rav. Bueno, ¿es una mitzvah? ¿No es una mitzvah? Y dice, no es una mitzvah, pero es una obligación. Es una hová. Entonces la gente, los pseudo-caraítas modernos tienen toda la razón. Esto no es una mitzvah de la Torah. Pero estos pseudo-caraítas modernos no entienden cómo funciona el judaísmo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente que se acerca al judaísmo proviene de un entrenamiento protestante. Todas las iglesias mesiánicas son teológicamente protestantes. Y el protestantismo desde Martín Lutero está basado en una doctrina que se llama sola escritura. Es decir, que la única fuente de la verdad que tenemos en este caso en el cristianismo, es la Biblia. Entonces, cuando esta gente trata de hacer el cambio al judaísmo, de aproximarse al judaísmo, toda esta noción de tradiciones, de que los rabinos tenemos el derecho y a veces el deber de innovar, de cambiar, de reinterpretar, de añadir, les parece no solo absurdo, sino una violación de la Torah. ¿Cierto? No añadirás, sino le restarás, dice claramente la Torah. Alto si ve altigramimena.
Y esto fundamentalmente malinterpreta lo que es el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo, Javier? El judaísmo es un brit. Es decir, es un pacto entre un pueblo específico, es decir, el pueblo de Israel, y un Dios específico, es decir, Yud Hei Vav Hei, el Dios de Israel, Hashem. Y los pactos son historias. Sí, los términos del pacto están escritos en la Torá, pero ¿qué pasa? A través de la historia, los pactos van evolucionando. Las relaciones cambian. Y les pongo el mejor ejemplo. La relación que ustedes tienen con sus niños de 2 años no es la relación que ustedes tienen con sus niños de 4 años. Y no es la relación que ustedes tienen con sus niños de 5, 6, 7 años, con sus niños de 30, de 20, de 50 años. Los términos de las relaciones cambian. En este caso cambian porque nosotros cambiamos. Dios, al menos nosotros creemos, es inmutable. Pero nosotros como pueblo evolucionamos, cambiamos, nos mudamos, apropiamos ideas, cambiamos de paradigmas, y eso requiere una revisión constante del pacto. ¿Ok? Venir y creer que uno puede entender el judaísmo leyendo solo la Biblia es tan iluso como pretender entender la relación de un adolescente con sus padres viendo la relación que este adolescente tenía cuando tenía 3 años. Ese es el fundamental error conceptual de muchas personas que se aproximan al judaísmo buscando una religión bíblica, porque para ellos es eso, es una religión, es un texto. Pero el judaísmo no es un texto, es una relación histórica. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, tenemos por un lado una prohibición de encender fuego en Shabbat, pero por el otro lado tenemos que el día Shabbat es cargado con toda una serie de ideas de que debe ser un día de deleite, de que debe ser un día de placer, de que debe ser un día agradable. Entonces tenemos una paradoja y es, bueno, ¿yo cómo voy a tener un día agradable encerrado en mi casa con las luces apagadas? Entonces, eventualmente, echa la ley, echa la trampa. Entonces, bueno, podemos encender fuego antes de Shabbat y que ese fuego, de cierto modo, dure encendido durante Shabbat, y así podemos tener luz en Shabbat. ¿Para qué? Porque el valor del deleite en el Shabbat pesa más que la prohibición. O sea, no estamos encendiendo fuego. Y eventualmente esta idea prosperó y a la gente le gustó tener luz en Shabbat. Y encontramos una manera, por un lado, de honrar la ley de no encender fuego en Shabbat, pero a la vez de tener luz en Shabbat. Y no solo encontramos una manera de entre comillas, hacer la trampa y poder disfrutar de ambos valores, ¿cierto? El valor de no hacer melajá en Shabbat y de tener luz, sino que este valor se vuelve una obligación. Ahora, con el tema de la verajá, esto es cierto. La verajá Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Shabbat no aparece en el Talmud. ¿Por qué? Porque el Talmud es el primer texto que dice no es una mitzvah. En algún punto en la época de los Geonim, es decir, siglo IX, siglo X, alguien se le ocurre esta verajá. Y es una verajá basada exclusivamente, o sea, es una verajá derivada de la verajá de las velas de Hanukkah, que es, claro, aparece en el Talmud. Y sí, el Talmud es el primer texto en decir, no añadimos verajot. No, después de la época talmúdica nadie tiene derecho a añadir verajot. Pero adivinen qué, Javerim. Alguien
en la época de los Geonim, y esto luego prospera mucho, especialmente en Ashkenaz, en Francia, en Alemania, la gente comienza a decir la verajá y se vuelve un minhag, y se vuelve una tradición. Y si el judaísmo es un pacto, no es un pacto unidireccional, ¿cierto? Esa es la versión beata, canzona, evangélica del pseudo-judaísmo del internet, de que nosotros somos simplemente receptores de la bondad de Hashem y obedientes siervos del Eterno. Esa es una relación jerárquica, donde Dios habla y nosotros como robots, sí señor, entendemos. Hay religiones para las cuales este es un modelo deseable. Este es un modelo deseable. El judaísmo no es una de ellas. Buena parte de las cosas que le dan forma y sabor al judaísmo, ¿quiénes las pusieron? ¿Son palabra de Dios o son nuestras propias contribuciones? Vayan ustedes, abran el Facebook. Gente energúmena, si no es sefardita, es un asco, viva el sefardismo, sefarad, sefarad, sefarad por aquí, sefarad por allá, o todo lo contrario, uy, el hasidismo, hasidus, esos franco. ¿Ustedes de dónde creen que vienen esas tradiciones? O sea, ¿qué es lo que hace el judaísmo sefaradí? ¿Qué es lo que hace el judaísmo ashkenazí? Son cosas que nosotros hemos aportado. Culinariamente, ¿cierto? Culinariamente, musicalmente, textiles, nuestra poesía, todo eso es nuestro. Es parte de la combinación, Javier. Los pactos siempre son bidireccionales. Bidireccionales, es decir, nosotros contribuimos a la formación del judaísmo como civilización religiosa. Y posiblemente el ejemplo más brutal de esto es la verajá de Shabbat, la verajá de las velas del Shabbat. Ustedes no van a encontrar una sola comunidad normativa en el judaísmo hoy que no diga esta verajá. Posiblemente pseudo-yemenitas, rambamistas extremos, pero tampoco, porque el Rambam incluso reconoce que hay gente que dice esta verajá. Está creo en el capítulo 5 de Hilchot Shabbat o el capítulo 25 de Hilchot Shabbat en el Mishneh Torah. Ningún judío religioso, incluso judíos no religiosos, se abstiene de decir esta verajá. Entonces vamos a decir que el 99.9% de los judíos de religiosos están haciendo mal el judaísmo, porque están diciendo primero que todo una verajá que no se inventaron los rabinos, y segundo porque están llamando algo que es algo una mitzvah que no es una mitzvah. Y la respuesta es no. La respuesta es: algún genio se inventó esta verajá, la verajá pegó, la verajá se conectó, estaba satisfaciendo una necesidad espiritual y se vuelve parte de la tradición, una parte incambiable de la tradición. Incambiable de la tradición. Hay muchos judíos en Israel, en la diáspora, en Estados Unidos, en Argentina, que lo único que les marca el Shabbat es ese encendido de las velas. La gente prende sus velas y luego se ponen a ver televisión, y luego se van y se comen una brontoburguesa con chicharrón. Y yo voy a tener la chutzpah de venir a juzgarlos, a decir, esta gente está haciendo una mitzvah que no es una mitzvah. Entonces, es un tema, o sea,
Para entender el judaísmo hay que entenderlo como una conversación. Primero que todo, una conversación que lleva cuatro milenios. Y es una conversación donde ambas partes tienen el derecho a decir y a interpretar. Entonces Dios nos da la Torá y nosotros respondemos con interpretaciones y con minhagim. ¿Ok? Entonces, sí, no es una mitzvah, la verajá no es talmúdica, pero eso no significa que no sea obligatoria. E incluso, y esto, el Rambam tiene al final de Hilhot Hanukkah, en las últimas alajot de Hilhot Hanukkah, tiene uno de mis análisis halágicos favoritos. Rambam comienza y dice, bueno, ¿qué pasa si yo solo tengo la posibilidad de hacer una mitzvah? ¿Qué pasa cuando dos mitzvot entran en conflicto? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo plata o para comprar aceite para la Hanukkah o Kiddush? ¿Qué gana? ¿Qué gana? El Kiddush, se ha dicho de paso, es una mitzvah de Oraita. De Kidashtem et HaShabbat. Mientras que el encendido de las velas de Hanukkah es una mitzvah rabínica. Pero aquí, curiosamente, la mitzvah rabínica gana por nocaut. Dicen no. Anunciar el milagro de Hanukkah es más importante que hacer Kiddush ese Shabbat. Pirsum e Nisa. Kiddush yo hago todos los Shabbats. Pero yo necesito, o sea, tengo que aprovechar ese. Hanukkah es solo 8 días. Y luego viene el segundo round. ¿Qué pasa si yo solo tengo aceite para encender la Hanukkah o para encender la vela de Shabbat? Ahora, ¿cuál es o sea, a nosotros nos parece, esto nos parecería ridículo, pues ambos son velas. Pero recuerden, Javerim, en la época antigua, la Hanukkah se encendía ¿dónde? Esto de encenderlo en la ventana es una cuestión del siglo XV, de Polonia, gente muerta del susto. O sea, vamos a encenderlo en la ventana porque vienen los cosacos. ¿Dónde se encendía las velas de Hanukkah antes? Y así se hace todavía en Israel. Afuera. Parte del chiste de las velas de Hanukkah es que yo no me beneficio de ellas, yo no las veo, las prendo y me meto a la casa. No son velas para que yo las vea, son velas para que otra gente las vea. Mientras que la vela de Shabbat se enciende dentro de la casa para que yo las vea. Entonces viene, ¿qué pasa si yo solo tengo aceite? ¿Qué pasa si yo solo, no, qué pasa, Débora, si yo solo tengo una vela? Tengo una sola vela. ¿La pongo afuera de la casa o la pongo adentro? Hanukkah es una mitzvah de Rabanán. Y le ganó a Kiddush, que es una mitzvah de Oraita. Eso es un Mike Tyson. Bueno, no es un Mike Tyson, es un Manny Pacquiao. Es un tipo así flaquito, pero que le casca duro a los grandotes. Y luego tenemos encendido de las velas de Shabbat, que es una jová, ni siquiera es una mitzvah. ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? Shabbat. Shabbat. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice el Rambam. Porque las velas de Shabbat fueron dadas para la paz. Fueron dadas para Shalom Bait. Y toda la Torah no es sino un vehículo para la paz. Porque está dicho, Derajeja darhei noam, sus caminos son caminos de deleite, Vejol netivoteja shalom, y todas sus sendas son paz. Entonces, yo creo que aquí en este argumento del Rambam tenemos de cierto modo una de cómo las velas de Shabbat se han ganado el corazón del pueblo de Israel, a pesar de comenzar como una costumbre, cierto, algo que los rabinos dicen es una buena idea, es una jová, pero eventualmente acaba derrotando a una mitzvah de Rabanán y una mitzvah de Oraita.
Es decir, es algo completamente ilógico a nivel del sistema halágico. Ilógico al nivel del sistema halágico. O sea, la vela de Shabbat no debería ganar. Pero gana. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le ha conferido a través de su práctica santidad. Y esto, volviendo al tema de aquellas personas que me gritan en mi video de Hadlakat Nerot en YouTube. Eso es lo que no entienden. O sea, creen que porque ellos han leído la Biblia pueden venir a decirnos que nosotros estamos practicando el judaísmo mal. Eso es como ir y decirle a alguien que lleva manejando su carrito 30 años, ¿cierto? Un carrito clásico, un Renault 4, de esos bien chéveres, de por allá, modelo 84. Yo lo llevo y lo tengo cuidadito y lo limpio y le cambio las llantas y a veces toca cambiarle esta parte, el motor, y eventualmente el carrito pues no es el mismo carrito que comenzó, pero entonces alguien llega y me dice, no, es que su carro usted lo está manejando mal y eso no es, y mire, el manual dice que usted está manejándolo mal. Yo llevo manejando este carro 30 años, no me diga, o sea, no me diga primero que mi carro no es un carro y no me diga que lo estoy manejando mal. O sea, los judíos llevamos siendo judíos 4 milenios. ¿Usted quiere inventarse una religión a partir de la Biblia? Gesundheit. Muchas religiones han salido de la Biblia. Es un texto tan fascinante que produce múltiples interpretaciones. Pero no me venga a decir que el judaísmo, o sea, que el judaísmo no es el judaísmo. Especialmente porque nosotros llevamos una cadena ininterrumpida de práctica que se extiende al menos 3000 años. Ok. Ya llegaremos al tema de los materiales para las velas, Moishe. No te estoy ignorando. Alajá 3. Nashim metzuvot al davar zeyo termina a Nashim. Las mujeres tienen pareciera que las mujeres tienen una obligación más grande sobre esta mitzvah. Lefi shehem metzuyot babait. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las mujeres son las que están en la casa. Vehen haoskot bemilechet habayit. Y ellas son las que se ocupan tradicionalmente de la casa. Pregunta, ¿qué pasa si en una casa, por ejemplo, es el hombre el que se ocupa de los deberes domésticos y es el hombre el que está en la casa? Y llega el momento de encender las velas de Shabbat. Las enciende él. ¿Qué es lo que hago yo, Javerín? Mi señora está en la sinagoga todo el día. Yo soy el que preparo la casa para Shabbat, cocino delicioso. Algún día espero tenerlos como mis invitados, Bezrat Hashem. Y yo soy el que enciende las velas porque yo soy el que está en la casa. Isha yoledet ojola, una mujer que ha dado a luz o que está enferma, yadlik ba'ala bibraja. Su marido encenderá con verajá. Veyesh omerim sheyaviu hanerot lamita vetadlikena veyamidum aharkach bimkomam. Y hay gente que dice, no, llévele las velas a la cama y ella enciende la cama y luego las pone usted donde quiere. Pero esto pues es desafortunadamente porque ha habido una mala interpretación de esta mitzvah. Decir, es una de las 3 mitzvot que las mujeres hacen. ¿Cierto? Las 3 mitzvot femeninas, Jalá, Ner Shabbat y ir a la mikve. Pero eso primero que todo no es cierto, Javier. Las mujeres, incluso dentro del modelo tradicional, donde las mujeres están exentas de muchísimas mitzvot, tienen muchísimas mitzvot también, todas las mitzvot negativas. Sino que estas berajot, por ser las mujeres predominantemente en el mundo antiguo, las que cocinaban, las que encendían las velas, y pues por supuesto aquellas que tienen que ir a la mikve, pues nadie puede ir a la mikve por ellas, pues esta mitzvah desarrolla cierto misticismo, cierto apego emocional de las mujeres a esta mitzvah. Entonces hay toda una serie de kavanot,
de pequeñas plegarias en yiddish, en ladino, en español, en inglés, que las mujeres componen antes de encender las velas, y es una forma de literatura popular judía muy hermosa que tiene su lugar, pero eso no significa que los hombres sean incapaces de encender las velas de Shabbat o que les esté prohibido encender las velas de Shabbat. ¿Ok? Alajá 4. Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, el nieto de Rashi, insiste que dado que en el mundo antiguo las mujeres no iban mucho a la sinagoga, en el mundo ashkenazí en general no iban las mujeres a la sinagoga prácticamente nunca, ¿en qué momento se comenzaba el Shabbat para las mujeres? En el momento en que prendían las velas de Shabbat. Y de ahí proviene, ya vamos a ver, esa alajá 5, que creo que es la última alajá que vamos a estudiar hoy, que es un debate candente entre Ashkenazim y Sefaradim. Pero todo esto proviene de esta noción de Rabbeinu Tam de que la mujer comienza el Shabbat cuando enciende las velas. Keivan she'isha mekabelet Shabbat behadlakat hanerot. Dado que una mujer recibe el Shabbat cuando enciende las velas, la gente titrahetz betilbash bigdei Shabbat, debe bañarse y debe vestirse con sus ropas de Shabbat, batitpalel minha, y debe rezar minha, y luego enciende las velas. ¿Por qué? Porque una vez enciende las velas, badabim badabum, ha comenzado Shabbat para la mujer. Ahora, ¿es esto obligatorio? No. Esta ciertamente es la práctica. Esa es la práctica en el mundo ortodoxo, en el mundo tradicional, donde las mujeres no van a la sinagoga, en una relación un poco más igualitaria, o en una comunidad donde las mujeres también asisten asiduamente a la sinagoga, donde esto pues sería muy difícil, esto pondría pues muchas dificultades. Las mujeres pueden decir, no, voy a encender las velas de Shabbat, pero al encender las velas no significa que esté recibiendo el Shabbat. Estoy encendiendo las velas y luego pues tengo 18 minutos para bañarme, para apagar el horno, para hacer todas las cosas que necesito. Y prendo las velas pues para que no se me vaya a olvidar. Hay gente que dice, si una mujer debe hacer una declaración especial, estoy encendiendo las velas, pero no estoy recibiendo el Shabbat. En general en mi casa no existe esa presunción de que Shabbat para la mujer o para el hombre comienza cuando se encienden las velas, sino que Shabbat comienza pues cuando comienza Shabbat. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchas cosas que hacer. Ahora, el tema que menciona Didier, y esto es algo que para aquellos que hayan estudiado la Mishnah, ni siquiera el Talmud, la Mishnah de Masejet Berajot es obvio. El judaísmo rabínico tradicional requiere que las mujeres recen. Las mujeres están exentas de Shema, a pesar de que la inmensa mayoría de las mujeres religiosas dicen el Shema. No hay ningún problema con esto. Es muy deseable. Pero la halajá tradicional obliga a las mujeres a rezar. Y esto es algo que especialmente en los aharonim, en los comentaristas del Shulchan Aruch, se ha vuelto una piedra de contención, un tema de debate. No, pero yo conozco a muchas mujeres que no rezan, entonces debe ser que las mujeres tienen obligación de rezar todos los días, pero eso no significa la amidad. Esas son acrobacias dialécticas para tratar de hacer quedar bien a las mujeres de esas comunidades que no rezan. En mi opinión, y esta ha sido la práctica tradicional en muchas comunidades, es que las mujeres también tienen que rezar. Shaharit, Minha y Arvit, mínimamente definido como las 19 bendiciones. Shmone Esrei, que son en verdad 19. Eso es lo que dice la Mishnah, eso es lo que dice el Talmud. Entonces no debe sorprendernos
que diga que las mujeres también rezan. Eso ya lo dice la Mishnah, y nadie en esa época se arrancaba los pelos. ¿Será que alcanzamos a hacer esta quinta? Bueno, Javerim, les aviso, próximo domingo estoy de viaje, no hay clase, pero ya en 15 días ya hasta Pesach vamos a estar sin interrupciones. Entonces, lo voy a publicar en la página de Facebook, pero pues para que no se les olvide. Ok. Alajá 5. Kola mitzvot mevarech alehen over la asiatan. Todas las mitzvot se bendice antes de hacer la mitzvah. Vehayab levarech kodem hadlacha. La obligación es encender antes de encender las velas. Baruch atah Hashem, asher kideshanu bemitzvotav, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste encender la candela de Shabbat. Veken vechach hu ikar hadin. Y esta es la halajá tal cual sencilla. Eso es lo que dice el Talmud, eso es lo que dice el Rambam, eso es lo que dicen los Rishonim. Ela, pero she'ata kvar nahagu. Miren el poder del minhag. Ahora se acostumbra levarech achar hadlaka. Mucha gente, es decir, los ashkenazim, bendicen después de encender las velas. Shehaberajaji que kavalat Shabbat. ¿Por qué? Porque decir la verajá es recibir el Shabbat. Esto se conecta directamente con el tema de la cuarta halajá. Veshuv asurad lealik. Y ya una vez la mujer dice la verajá, no podría encender. Todo esto proviene de la práctica de las hijas y las nietas y las nueras de Rashi. Rabbeinu Tam pone eso en su Teshuvah. Dice, ¿yo cómo sé que esto es cierto? Porque en mi casa prendemos las velas así. Es decir, se prenden las velas, se tapan los ojos, dicen la verajá y luego destapan los ojos. Entonces la práctica de las hijas y nietas